De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Pensábamos compartir otra información, pero hay un punto todavía que es importante que aclaremos. Hemos estado discutiendo las noticias, revelan el peligroso efecto que produce el consumo de carne roja, pero quiero que observen en esa lámina que está en pantalla, el segundo párrafo. Dice, en la actualidad, los médicos recomiendan a estos pacientes reducir el consumo de proteínas para retardar la progresión de la enfermedad renal terminal. Sin embargo, el papel de las diferentes fuentes de proteína en el desarrollo de la enfermedad renal no se ha investigado y el trabajo de los nefrólogos singapurenses dirigidos por Woon-Pei Koh ha sido el primer paso en esa dirección. Nunca se había discutido esto, doctor González. No, sí, pero fíjate, mira la cantidad. Hay, muchos pacientes, fíjate que se estima que 500 millones de personas la tienen, enfermedad renal crónica. Por eso que eso tiene que haber habido hace mucho tiempo atrás una situación como esta, que esto no es algo nuevo. Sin embargo, aquí se dice que no se ha estudiado el desarrollo de la enfermedad renal. Y eso como que contrasta con una noticia que usted quería compartir con nosotros, doctor González. Sí, vamos a ponerla en pantalla. Porque vamos a ponerla en pantalla, sí. Esta noticia que sale en el año 1900, en el Nuevo Día, publican en el Nuevo Día. ¿En qué mes? En el año 1999, dice 24 de febrero de 1999. Ha llovido mucho tiempo desde allá para acá, sí, ¿sabes? Definitivo. Son 17 años. 17 años, ¿no? Y el doctor Walter Mackenzie empezó a hacer esta investigación en el 92 a raíz precisamente de un encuentro que tuvimos con pacientes míos que habían sido pacientes de él, que estaban ya para diálisis, y que esos pacientes le llegaron allá que cada vez que los examinaban habían aumentado la función renal. Bueno, pues compartamos la noticia. Dale zoom in para que los amigos televidentes puedan leer ahí la noticia. Dice ahí en Washington, F. Una dieta baja en proteínas puede evitar la diálisis a enfermos graves de riñón, al menos durante un año, según un estudio médico divulgado la semana pasada. El estudio realizado por el doctor Mackenzie Walser de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, señala que la dieta puede funcionar tan bien o mejor que la diálisis. O mejor que la diálisis. Sí, dice, se trata de una dieta estricta de frutas y verduras, pero sin carne, sin pescado o productos lácteos que se suplementa con aminoácidos para que estimulen la producción de proteínas dentro del cuerpo humano. En nuestro estudio sobre la dieta se ha señalado, dice el doctor Walter Mackenzie, la mortalidad de la prediálisis fue solo de 2.5% al año, mucho más baja que el 24% observado a escala nacional para los enfermos que se someten a diálisis. Fíjate que más claro que eso no está. Bajó a un 2.5 la mortalidad de estos pacientes que se sometieron a la dieta de frutas y vegetales, sin ningún tipo de carne, leche, queso, ni huevo, ni ningún pescado. Fíjate esto. Comparado con el 24% de muerte de personas que se someten a diálisis. O sea que no es igual, puede ser mejor el diálisis. Y aclaramos, perdonando, aunque la noticia está cortada, ¿verdad? Pero dice la investigación que se publica en la revista de la asociación, o sea, que fue publicada y que en algún momento si obtenemos la fuente la compartimos con ustedes. Bueno, pero sin embargo esa información parece que nunca ha llegado a las manos de los nefrólogos aquí en Puerto Rico, porque yo he visto pacientes en mi oficina cuyos análisis de laboratorio, por ejemplo un comprehensive panel, un metabolic comprehensive panel, ya revela niveles relativamente altos de creatinina, de ureas, unos niveles de filtración de los glomérulos por debajo del parámetro. Y yo cuando veo eso, cuando esos pacientes me enseñan esa información, yo digo, oiga, pero mire, a usted no lo han orientado al respecto de que usted va camino a una enfermedad renal crónica. Y me han dicho, no, lo único que me han dicho es que van a observarme, que van a observar el posible progreso de la condición y entonces no hay ningún tipo de modificación en el estilo de vida y mucho menos
en la forma como la persona come y peor aún, en el consumo de proteína, estando esa información ya disponible. Claro. Y habiéndose visto en Puerto Rico, en el caso de pacientes que visitan a los naturópatas licenciados, sobre todo acá en el Instituto Bioético, ¿verdad?, cómo se progresa significativamente cuando las personas hacen un cambio en el estilo de vida y eliminan por completo la proteína. De hecho, esa paciente hizo esos cambios y en 2 meses cuando volvió, porque yo le dije, ve a donde tu médico para que te hagan nuevamente un análisis, cuando regresó la paciente estaba muy contenta porque los niveles se habían normalizado. Recibimos los testimonios aquí en el canal, en el programa de Hay que Decirlo. Llegó tu paciente, que tú estás hablando de ella. Llegaron a escribir en relación con esa experiencia que tuvo. Pero fíjate qué interesante esto. Dice, la diálisis permite filtrar en la sangre las sustancias coloidales que los riñones defectuosos no pueden eliminar. Si el riñón falla, tampoco puede filtrar las proteínas excedentes de la alimentación que se acumulan y pueden causarle graves daños. Con esa dieta estricta, y aquí es que viene la parte bien importante, amigos, oigan esto, con esa dieta estricta, los investigadores han descubierto que no se producen proteínas excedentes, con lo que el riñón no necesita eliminarlas. ¿Te das cuenta cuál es la situación? Pero esto está bien interesante porque fíjate que como yo conozco este caso bien, porque yo lo viví, porque de las experiencias que tuvimos juntos, el doctor Walter McKenzie, es que él saca la investigación y hace esa investigación en Johns Hopkins. Y la unidad renal se transformó completa en una unidad donde se le estaba dando clases inclusive a los pacientes para que aprendieran a preparar las comidas de frutas y vegetales sin mariscos, sin carne de ningún tipo. Y eso no se ha hecho nunca en ningún otro, que yo sepa, no se ha hecho en ningún otro hospital del mundo. Y es por eso que él saca su libro que dice Coping with Kidney Disease. Y ese libro de Walter McKenzie, que se puede conseguir, la gente lo puede conseguir, cualquiera que tenga algún problema renal y quiera verla a fondo, cuál es la profundidad del estudio que hace el doctor Walter McKenzie. Porque aquí fíjate que el artículo del periódico dice al menos por un año. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en el primer año, los pacientes de diálisis, los que estaban ya listos para conectarle la válvula para diálisis, ninguno de ellos tuvo que ir a diálisis. Ninguno de ellos. Y en el caso, por ejemplo, de los otros pacientes, que eran pacientes que llegaron nuevos, que ya estaban en proceso para que se les conectara la válvula, tampoco tuvieron que conectarle la válvula jamás. Que estuvieron dispuestos a hacer la dieta por 1 año, por 2 años y por 3 años. Y a los 14 años después, tengo la evidencia, a los 14 años después de haber empezado, 4 de ellos que se mantuvieron en la dieta estaban vivos sin ningún problema renal. No necesitaron medicación de ningún tipo. 14 años después, lo que te dice claramente que la efectividad de un tratamiento como ese en pacientes renales, para que después vengan a decir ahora que no hay estudios. Que no hay estudios al respecto. Claro. Bueno, yo en creo que Singapur no le llegó esta información y quizás los nefrólogos nuevos, ¿verdad?, que se graduaron y no tuvieron acceso a esto, pues posiblemente no hayan tenido acceso a ese tipo de información, pero la información está ahí. Lo que pasa es que no se ha puesto en práctica. Y ahora las computadoras revelan los estudios viejos, y eso debe estar en alguna computadora. Bueno, queríamos darle ese toque a la discusión de esta noticia, y aunque brevemente quisieras que pasáramos a otras informaciones, en la lámina 10, los estilos de vida de la familia podrían ser tan importantes como los genes para la salud. Esto miércoles 27 de julio, dice que los estilos de vida y el ambiente compartidos podrían tener un rol tan potente como el de los genes en las enfermedades que sufren los miembros de una familia, indica un estudio reciente. Así que sobre este tema me gustaría que hiciera una breve introducción, doctor González Rivera, antes de irnos a la pausa y convertirla en el próximo segmento.
Sí, fíjate, dice, en todo momento la ciencia enfatiza acerca de la posibilidad de enfermedades por transmisión genética, o sea, las consecuencias que pueden traer la genética sobre el desarrollo de enfermedades. Sin embargo, dice este estudio que los estilos de vida y el entorno de las personas puede ser tan importante como eso que heredaron, o sea, que si tomamos en consideración esos factores de la alimentación, esos factores del estilo de vida y del entorno de la persona, nosotros podríamos... La llamada epigenética. Exacto, a través de la llamada epigenética nosotros podemos inclusive ir por encima de esos factores genéticos y no permitir la expresión de esos factores que son transmitidos de generación en generación y cambiarlos también para las generaciones venideras, o sea que no solamente podemos evitar que se expresen esas enfermedades de tipo genético en nosotros, sino que también mediante nuestro estilo de vida, que conlleva obviamente la alimentación y todo aquello que nosotros hagamos en favor de nuestra salud, podríamos estar controlando esos factores y sobre todo contribuyendo a través de la epigenética a evitar que entonces tengan manifestaciones en nosotros y en los que vienen detrás de nosotros. Esto es bien importante porque es que a la genética se le dio una importancia desmedida. Bueno, modernamente le llamamos genética, pero en un momento dado se llamó eugenesia y eso escribió páginas negras en la historia como para el exterminio de razas o pensar de que hay unas razas superiores a otras. Temas que ahora pues raras veces son mencionados, pero como que todavía están en el fatalismo genético de que usted nació con una genética y no puede hacer nada por su salud. Pero fíjate cómo habla claro en la lámina 11. Dice, los factores compartidos por los familiares pueden tener una influencia significativa en el riesgo de ciertas enfermedades de una persona. Esos factores incluyen vivir en el mismo lugar y unos hábitos de alimentación similares. Que es lo que nosotros le hemos dicho. Mira, mi mamá sufrió de diabetes, nos llaman al programa, a los programas, o sufrió de hipertensión. Pero si comían lo mismo. Pues, exacto. Pues lo primero que tienes que hacer es cambiar ese entorno y cambiar la alimentación para evitar sufrir de las mismas cosas que sufrió su mamá y su abuela. Tenemos que pausar, pero tan pronto regresemos, retomamos esta noticia.